Estamos acostumbrados a evocar el pasado. Es quizá uno de los peores momentos que tiene el madridismo actualmente. Nos centramos demasiado en el retrovisor y no vemos como el conductor suicida con coleta nos va a arrollar por delante. Y no solo es malo, sino que además nos deja mal parados. Compararnos con nuestros mayores, y ya no hablo de los que se dejaron la piel en las navas de Tolosa, Flandes, ni siquiera de esos alférezes provisionales, cadáveres efectivos o los héroes del Gulag, Guripas, 11 años inquilinos de Stalin, sino de nuestras generaciones inmediatamente precedentes, lo cierto es que con muy pocas excepciones, como la figura brillante de Juan Ignacio, quedamos muy lejos y mal. Pues bien, me cabe el honor de presentar a uno de los pocos españoles que es merecedor de haber nacido en una década mejor. Lo que quizás sea malo para él, pero grande para sus coetáneos. Estoy hablando de Guillermo Rocafort, aquí presente. Guillermo es hombre de pluma y de espada. Parece una tontería, pero no lo es. Este caballero legionario, al que el valor no se le supone si no se le conoce, que escribe como Los Ángeles, sigue la tradición de los grandes de nuestras letras, de Quevedo a Cervantes, pasando por Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca o nuestro querido maestro Rafael García Serrano. Con la misma soltura con la que desfilaba con la fusila al hombro en el tercio Gran Capitán, empuña los útiles de escribir para crear novelas históricas, que nos recrean los ecos de grandeza de nuestro pasado. Yo, Berenguer de Rocafort, sueño que soy piedra, la misión secreta, el príncipe de Éboli. Una relación que se hace demasiado extensa para enumerarla aquí y demasiado breve para su disfrute. Historias que conmueven sobre el aborto como el elegido y tratados económicos como su SICAP, paraíso fiscal. Abogado, doctor en económicas, hombre de acción sobre todas las cosas, que es capaz de enfrentarse como solo un valiente o un inconsciente puede hacer, contra la mole pétrea de la Universidad Española. Y doy fe de que es inconsciente, de que él, inconsciente, no tiene nada. Ese es Guillermo. Un lujo, ¿verdad? Pues aún no os he dicho lo mejor, y es que el término que mejor define a Guillermo es uno que aún no he mencionado, y es que Guillermo es todo un almogávar. Aur Guillermo, desperta fer. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia, por esta magnífica presentación. Es una hora un poco incómoda, pero voy a intentar sintetizar al máximo para hacer esta presentación económica lo más amena y lo más divulgativa posible. Quiero agradecerle a Juan Antonio, a la Asociación Juan Ignacio que me hayan invitado, y estoy encantado de estar con ustedes y compartir estos momentos, ¿no? Vamos a hablar básicamente de la economía. La economía es un campo muy árido en el mundo patriótico, como bien ha comentado don Ernesto Milá anteriormente. Hemos estado demasiadas décadas hablando de esa autonomía histórica y no nos hemos centrado en debates sustanciales y de futuro, actualizando nuestro mensaje, que es de lo que se trata, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, un mundo donde hay una revolución tecnológica, y nos hemos quedado de una forma anquilosados en rigideces y no hemos actualizado el mensaje, y uno de los campos donde hay que actualizar de una forma fundamental es en la economía. En la economía, porque desde que se hundió el muro de Berlín, parece claro que el modelo económico que se está poniendo es el del ultraliberalismo, capitalismo salvaje. Y frente a eso, pues la España patriótica y la Europa patriótica, bueno, en concreto la España patriótica, yo creo que nos hemos quedado un poco en ese planteamiento de los años 30, de la reforma agraria, de cuestiones que en aquella época sí que se suscitaban un verdadero debate, pero es que han quedado completamente desfasados. Vivimos un mercado globalizado. Es muy interesante saber qué va a hacer el Frente Nacional en Francia y a nivel europeo en cuanto a las medidas políticas que van a proponer. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un seguimiento de las mismas, ¿no? El otro día en un tuit comentaba que siempre, vamos a ver, a lo largo de la historia Francia influyó en España, en algunas cosas para bien, en otras cosas para mal. Carlomagno, bueno, contribuyó a crear la marca hispánica en Cataluña, otra época para mal Napoleón. Y luego los 100.000 hijos de San Luis en el 1823. El otro día puse un tuit diciendo que vendrán quizá los buenos hijos de San Luis de Francia, es decir, ese Frente Nacional, de alguna forma a orientarnos. Por supuesto sin los Borbones, que son en última instancia, desde un punto de vista histórico, el origen de todos nuestros problemas, ¿no? Volviendo un poco a la cuestión económica, el tema se ha suscitado de la siguiente manera, es decir, ¿cuáles son los agujeros negros de la economía española? Es decir, tenemos una economía nacional que hace aguas por todos los sitios. Y entonces se plantea un análisis, un diagnóstico de la situación. La solución al mismo yo no la voy a aportar porque la desconozco.
Ahí habría que constituir una escuela de economistas o de economistas patriotas, de gente, digamos, de teóricos que sean capaces de plantear un modelo económico que es de lo que carece nuestra nación. Es que nuestra nación, lo único que se ha fundamentado en estos 40 últimos años de que tenemos el régimen del año 78 es en la degradación del factor de trabajo, de una inmigración masiva que ha perjudicado sobre todo el factor de trabajo, una entrega absoluta de la riqueza nacional al capital foráneo, al capital internacional, un endeudamiento masivo, una bajada de salarios reales, un incremento de los bienes básicos como la vivienda, la alimentación, etc. Y entonces, como digo, aquí lo que vamos a intentar es hacer un diagnóstico de la situación actual, identificando esos agujeros negros. ¿Cuáles son las medidas para solucionarlos? Pues hay que ser realistas y sobre todo hay que ser humildes, es decir, es que prácticamente se desconoce. Pero también es apasionante el poder crear un modelo económico alternativo y que sobre todo sirva al pueblo español, que cada vez está pues, más degradado en términos laborales, familiares, personales, es decir, todo va un poco concatenado, ¿no? Y no olvidemos que los valores económicos forman parte quizá de esa estructura que afecta al propio ser humano, quizá a nivel más bajo, ¿no? Pero claro, es la frase esa de primum vivere et inde filosofare, es decir, primero vivir y luego filosofar, y luego la lucha política, pero si no tenemos, digamos, una base económica que garantice unos mínimos de subsistencia al pueblo español, pues cada vez estaremos peor, ¿no? En el título de la presentación se han identificado dos agujeros negros, que son, bajo mi punto de vista, la sociedad SICAP, que este es el libro que, bueno, lo tienen ustedes ahí, por si lo quieren adquirir, a un precio de coste de 5 euros. Esto es un extracto de mi tesis doctoral sobre el particular, que es la única que hay en España. Es el único libro que hay sobre la sociedad SICAP en España. Por ejemplo, en Alemania, en Francia, pues hay varios, hay debates, hay profesores que hablan. Aquí en España ha habido un tabú sobre este particular increíble, y tengo yo el honor de poder ofreceros este libro porque, digamos, es el único que entra sobre este agujero negro de la economía española, y además de un punto de vista patriótico, porque aquí, por ejemplo, Podemos y Izquierda Unida y tal, todo atacan a la sociedad SICAP, pero no tienen ninguna base, ningún conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo de autoformación y de tener esos elementos básicos para poder, digamos, en un debate político, poder poner en contradicción los planteamientos de nuestros oponentes políticos, ¿no? Vamos a entrar muy por encima de la sociedad SICAP para no aburrirles. Otro agujero negro de la economía española es los paraísos fiscales, es decir, la sociedad SICAP es un paraíso fiscal interior, es decir, la oligarquía española, digamos, tiene su dinero en este tipo de instituciones, sociedades anónimas especiales que se las llaman, y no pagan impostos, con lo cual, bueno, pues se están enriqueciendo exponencialmente. Mientras en España la clase media y la clase trabajadora están siendo expoliadas, bueno, la clase media está desapareciendo, están siendo expoliadas fiscalmente con unos incrementos de IVA, de IRPF, de impuestos locales, autonómicos, esto es una orgía fiscal. La oligarquía en España, es decir, los grandes potentados tienen este tipo de instrumentos y no tributan. Esto explica que se hayan capitalizado exponencialmente, es decir, estos grandes millonarios, pues al estilo, por ejemplo, de Amancio Ortega y de los constructores, y Florentino Pérez, es decir, esta gente que de repente ha hecho fortunas de la nada, o sea, porque siempre en Europa pues ha habido familias, pero que se remontan a la Edad Media, incluso al Renacimiento, bueno, han ido creando su patrimonio. Es que en España han surgido millonarios prácticamente nada gracias a este tipo de instrumentos, ¿no? Y otra idea que les quiero señalar sobre la sociedad SICAP es que aquí está la oligarquía del sistema, en sentido amplio, no solamente económico, sino podemos hablar en sentido cinematográfico. Pedro Almodóvar tiene una sociedad SICAP, en el sentido mediático del periodismo, los Polanco tienen sociedad SICAP, Cebrián tiene sociedad SICAP, Ana Rosa Quintana tiene 71 sociedades SICAP, es decir, gente que utilizan los medios de comunicación, los medios cinematográficos, los medios de difusión de masas, para decirnos a los demás lo que tenemos que hacer, pero ellos por detrás pues tienen este tipo de instituciones y no pagan impuestos, y cada vez son más poderosos, más influyentes, y lo único que nos dan al pueblo español es la basura con la cual nos están degradando, ¿no? También está la élite deportiva, importantes jugadores del Real Madrid, del Barcelona, está la élite de los constructores, habíamos hablado de Florentino, los entrecanales, es decir, la sociedad SICAP es lo que une, digamos, a lo peor de la derecha y a lo peor de la izquierda.
bajo el prisma del privilegio fiscal, de decir que yo me enriquezco cada día más, no pago impuestos y tengo un pueblo al que le doy fútbol, al que le doy basura almodovariana, al que le doy televisión rosa a la Rosa Quintana, y es un instrumento también de control. Por eso, para que veamos hasta qué punto la economía influye a todos los aspectos, el aspecto político, el aspecto social, el aspecto cultural, va todo entrelazado, ¿no? Es decir, si a estos gurús de los medios de comunicación les cortamos de raíz estos privilegios fiscales, pues les damos, digamos, en la línea de flotación. Por eso es muy interesante el tema de la SICA. Entraremos luego más en profundidad sobre ellos. El tema de los paraísos fiscales afecta sobre todo a España de una forma dramática. Y quiero mencionar el caso de Gibraltar. El caso de Gibraltar, del cual el año pasado conmemoramos el tercer aniversario de la usurpación. ¿Por qué digo el caso de Gibraltar? Porque no solamente afecta a España, sino que afecta a Hispanoamérica en general. Argentina, Venezuela, Uruguay, es decir, son naciones, las naciones hispánicas, aparte de que tienen el pueblo muy dividido, algo coinciden en sus oligarquías, que es que tienen dinero fuera de sus naciones y a buen recaudo, sin pagar impuestos y con buenos tasas de rentabilidad. Y en concreto es el caso de España. España tiene un paraíso fiscal al sur de nuestra nación, que pertenece a Inglaterra, y que habría que decir que en la práctica totalidad de los paraísos fiscales pertenecen al mundo anglosajón. Es decir, ya desde la época, aquí ya podemos hacer un análisis histórico-económico, desde la época en la que España se quiebra con el Tratado Utrecht, ese maldito tratado en el cual nos pusieron los Borbones aquí, que es una monarquía extranjera, pero en el que no solamente perdemos, digamos, la primacía mundial a nivel militar, sino que la perdemos a nivel cultural. Desde entonces no hemos hecho nada, salvo pequeños periodos históricos muy concretos. La perdemos a nivel religioso, es decir, renunciamos a poner a un estuardo en la corona de San Jorge de Inglaterra y renunciamos a esa preponderancia económica que venía marcada por el comercio español, que era lo que siempre habían ambicionado los piratas, no solamente ingleses sino los holandeses. Es decir, destruir ese monopolio que había en España, de la España europea con la España, digamos, de ultramar, que era un comercio, sinceramente, floreciente, pujante, enriquecedor de los distintos territorios y regiones que formaban el Imperio Español, ¿no? Desde entonces los ingleses, si uno ve la lista de países fiscales, ve nombres como por ejemplo las Malvinas, Santa Lucía, las Islas Vírgenes, las Islas Bermudas, ve territorios que uno identifica a nuestras propias posesiones históricas. ¿Por qué? Porque los ingleses lo que siempre han ambicionado no es el poder político ni el poder cultural, es sobre todo el poder económico. Tuvieron un imperio que acabó nominalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero ellos siguen teniendo lo que realmente los interesaba, que es aquellas islas del tesoro por las cuales fluye el dinero con total libertad y total impunidad. Es decir, aquellas islas donde los piratas escondían sus cofres robados a los galeones españoles, ¿no? Es importante que tengamos esa perspectiva desde un punto de vista histórico, como se la estoy planteando, pero pensemos una cosa: la provincia limítrofe con Gibraltar, que es la provincia de Cádiz, es la que mayor paro tiene en España y en Europa, un 43%. ¿Qué significa esto? Que los paraísos fiscales descapitalizan los territorios de alrededor, generan una competencia desleal. Es decir, la línea de la Concepción es ahora mismo un arrabal sucio y mugriento, y así hay que decirlo, aunque nos dé vergüenza a los españoles, de Gibraltar. Cuando se cerró la verja, que es una cosa que hizo de una forma muy digna y muy patriótica del antiguo régimen, quiero decir el régimen del 18 de julio, la renta per cápita gibraltareña era inferior a la española. Pues desde el año 83-84 que se abrió la verja, ahora mismo nos duplica y va camino de triplicarnos. Y todos los días tienen que entrar miles y miles de españoles a realizar trabajos serviles, dignos, en cuanto que de alguna forma uno pues saca adelante a su propia persona y a su familia y a sus seres queridos, pero no nos olvidemos que nos hemos convertido nosotros, los españoles, los descendientes del viejo pueblo godo, nos hemos convertido en los camareros, así decirlo, de los hooligans de los ingleses, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto? Pues por la sencilla razón de que allí pues no se pagan impuestos, el dinero entra con total libertad, reina la impunidad del crimen, campea la corrupción a todos los niveles. Y esto es un aspecto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque claro, con la libre circulación de capitales que ha establecido la Unión Europea, al final lo que vemos es que, y lo hemos visto en esta época de crisis, no todos, pero gran parte de los grandes potentados lo que hacen es sacar los dineros de España. Y ese dinero se va a unos territorios donde genera empleo, donde genera riqueza.
Pero lo que hay que decir es que el dinero, ¿dónde esa plusvalía que ha salido de nuestra nación, dónde se ajena? En España. ¿Por qué no se arraiga a nuestro territorio de alguna manera? Esa es la verdadera cuestión. Es decir, los capitales no pueden circular tan libremente cuando dejan a territorios a expensas del paro, la desolación y el absoluto abandono. Ayer puse un reportaje muy bueno en La Sexta, están poniendo un reportaje muy bueno los viernes por la tarde, de la ruta de la crisis económica. Y uno ve pueblos como, por ejemplo, vamos a ver, ahora no recuerdo los nombres, una serie de ciudades pequeñas y pueblos importantes están completamente desolados. ¿Por qué? Porque el capital ha huido. Y el capital ha huido y se ha refugiado en otros territorios, y entonces la gente está, pues que no tiene trabajo. Bueno, entre ellos la propia ciudad del Ferrol. Es una situación de verdad de desesperación, ¿no? Y España, mientras tanto, los políticos, como lo único que se dedican, ya sé hay que reconocerlo, por lo menos entre nosotros, a robar y a expoliar al pueblo español, no han sido capaces de dar respuesta a los problemas económicos. No tenemos un modelo económico, hemos tenido un modelo del pelotazo, del dinero fácil, y mientras tanto el pueblo español se ha ido de alguna forma degradando socialmente, sobre todo la clase trabajadora, y eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Agujeros negros, sociedad SICAV. Es decir, ¿por qué en España las grandes fortunas no contribuyen, como dice el artículo de la Constitución, que dice que tendrían que ser los que más pagan? ¿Por qué? Pues porque crean este tipo de instituciones, van rodeados de sus abogados, sus asesores fiscales, sus jueces, los políticos. En España el tema de la SICAV está apartado del debate político. Es decir, allí están todos en la pomada, está Izquierda Unida, está Esquerra Republicana, está CiU, el PNV, todos tienen sociedad SICAV, esa es la realidad. Y tenemos una clase política, en concreto la catalana, que sabemos que el dinero lo tienen países fiscales, en Suiza y en Liechtenstein, y en Luxemburgo. Entonces, el propio Gaspar de Maceres lo ha reconocido, que tiene 300.000 euros en fondos de inversión. Es decir, ellos, si no dedican el dinero de sus ahorros, si no lo dedican a generar empleo, es decir, si ellos son incapaces de comprometerse en la creación de empleo para trabajadores españoles, ¿qué podemos esperar de ellos? Absolutamente nada, ¿no? Incluso UPyD, o sea, el tema de la SICAV es como una especie de tabú o de omertá o de asunto que no se puede tratar bajo ningún concepto, ¿no? Y en general, todas las opciones políticas que tienen influencia en España. En Francia, vamos a ver, también hay políticos. Aquí tiene a Mercedes Cabrera. Hace poco salió que Rosendo Nasero, que fue el antiguo tesorero del PP, que también estuvo imputado hace ya muchos años, también tiene una sociedad SICAV. Al final, lo que se trata es que en España paguen impuestos básicamente las clases medias. Las clases medias, que son lo que marca una sociedad moderna desarrollada, lo que vemos es que en España está siendo proletarizada a pasos agigantados. Y una sociedad que no tiene una clase media libre económicamente, al final lo que nos convertimos es un pueblo servil, aborregado, sometido pues, a un capital extranjero que entra, desguaza nuestro tejido industrial, se lo lleva allí donde quiere, y al final, ¿qué nos queda? Nos queda, como ayer se veía en el programa de La Sexta, nos queda Detroit. España se va a convertir como un Detroit, una especie de casas con las paredes y las puertas tapiadas, ninguna actividad económica, con una burocracia inmensa, delincuencia en la calle, droga, prostitución. Es decir, ese círculo vicioso hay que invertirlo. Y ahí están las medidas que hay que, de alguna forma, poner sobre la mesa. Del patriótico español, de que el factor trabajo sea un factor protegido y respetable en España, y todo eso pues tiene que de alguna forma plantearse. A nivel local, a nivel internacional, el tema de los paraísos fiscales, es decir, Inglaterra y Estados Unidos, que son los que más apoyan los paraísos fiscales, se ponen sobre la mesa. Pero es que da la casualidad de que las potencias emergentes como China, esta nomenclatura o aparato chino, pues tienen también intereses en paraísos fiscales. Es decir, al final China y Estados Unidos no van a ser más que las dos caras de una misma moneda, que es un capitalismo o comunismo ultraliberal, donde hay una minoría que tiene todo tipo de privilegios y un pueblo que está abandonado a su suerte, ¿no? Otros paraísos fiscales que tenemos en la nación, por ejemplo, y que los hemos visto, y algunos de ellos, estoy viendo ahora mismo, Nacho ha hecho una labor patriótica muy importante, las preferentes. Es decir, ¿a quién ha ido a hacer daño las preferentes? ¿Qué grandes potentados oligarcas han palmado pasta? Las preferentes no. En las preferentes han palmado pasta los jubilados, las familias, las viudas, los huérfanos, es decir, el pueblo completamente abandonado. ¿A quién han vendido preferentes las entidades financieras españolas? No se las han vendido a Pedro Almodóvar ni a Ana Rosa Quintana, se las han vendido a los propios españoles, al pueblo español, que está absolutamente abandonado. Es decir, el pueblo español está más abandonado que en los últimos años nunca a lo largo de su historia, ¿no? También es un agujero negro. Es decir, al final,
¿En qué se traduce? En el empobrecimiento del pueblo español y en la absoluta desconfianza, en el sufrimiento del conjunto de la sociedad. También son agujeros negros la nacionalización de la banca y de las cajas españolas. Estoy hablando, por ejemplo, de Bankia. Es decir, se han gastado creo que 20 y tantos mil millones de euros, ¿no? Eso es una barbaridad. ¿De dónde sale eso? Del conjunto de los españoles. O sea, el conjunto de los españoles, que cada vez estamos con nuestros trabajos más en precario, más degradados, cosidos e impuestos, están poniendo sobre nosotros una losa económica en forma de endeudamiento que tarde o temprano, ¿quién lo va a tener que pagar? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, si queda algo aquí, porque los grandes oligarcas tienen dinero en sociedades y caben en paraísos fiscales. Ellos disparan con pólvora del rey, mientras que nosotros, la clase trabajadora, profesionales liberales, la gente que de alguna forma tiene una actividad, pues vemos que sobre nuestros hombros recaen todos estos agujeros negros, ¿no? El caso de Afinsa. Y luego también no olvidemos el endeudamiento masivo que tiene España. España tiene un nivel de endeudamiento del 100% del Producto Interior Bruto. Eso significa que ese dinero hay que devolverlo tarde o temprano. Es decir, aquí, hasta el año 75, los números, las cuentas públicas eran todos números negros, no había endeudamiento, siempre había superávit. Pero desde que tenemos democracia, aquí todo el territorio es orégano, digamos, invertimos en función de ahorros que vamos a tener previsiblemente en el futuro a través de deuda pública, es decir, nos estamos endeudando, pero al final cuando una nación se endeuda, una familia, una persona se endeuda, lo que está haciendo es perdiendo su libertad. Es decir, los modelos económicos que se sustentan sobre la autofinanciación, es decir, el ahorro real como condición necesaria para una inversión, esas son unas economías mucho más sólidas, porque tú no tienes que depender de fondos de inversión que están en Luxemburgo, o de fondos buitre, que vienen aquí a rapiñarnos. Es decir, todo este debate político en el Parlamento está completamente ocupado, y están entrando diariamente toda esta especie de reactivación, lo que decía don Ernesto Miguel anteriormente, que parece que hay pues, unos indicadores, pero ¿quién está generando toda esta economía? Que es artificial. Fondos buitre, básicamente, que vienen aquí a quedarse con todo a precio de saldo, porque España está en liquidación económica. Somos como una empresa en liquidación, un concurso de acreedores, los liquidadores son los políticos y están vendiendo los despojos al mejor postor, ¿no? La absoluta, o sea, la justicia, digamos, no da ningún problema a las cuestiones económicas cuando las da tal y mal. Luego tenemos otro tipo de deudas económicas importantes, no solamente la deuda pública, que ya digo que es el 100%, que es un escándalo. Es decir, que debamos el 100% del Producto Interior Bruto, sino que tenemos la deuda eléctrica, o también llamada deuda tarifaria, que son 20.000 millones y pico de euros, que es una barbaridad, que eso recae sobre nuestros hombros también. No sobre Pedro, ni sobre el Borbón, sino sobre nuestros hombros. Y tenemos la deuda ferroviaria, que el otro día me explicó un ejecutivo de Adif. Yo no sabía que Adif está endeudada también a nivel de 20 y tantos mil millones de euros para construir las líneas ferroviarias. Toda esa deuda hay que pagarla, y tiene unos tipos de interés, y tiene unos plazos de pago. Es decir, ahora mismo está España en condiciones de pagar esa deuda. ¿Quién la va a pagar? Si estos no pagan impuestos, si estos no pagan, lo tenemos que pagar los españoles. Y luego también, no nos olvidemos también, y ahí viene la reflexión de la importancia de profundizar en la ciencia económica, las políticas keynesianas que se han aplicado en España después de la política. Vamos a ver, Keynes, que es el gurú de la economía, en las universidades españolas y europeas solamente sabe de Keynes, y si alguien se mete con Keynes, pues es un hereje económico. El modelo de Keynes se aplicó en la Segunda Guerra Mundial, a base de destruir Europa. Esa es la realidad. O sea, la destrucción genera economía. Claro que genera economía, vamos. Aviones, B-52, bombas atómicas, todas las que uno quiera, pero detrás hay la destrucción de una nación. Lo que hay que es generar, pero no un modelo económico basado en la destrucción de las naciones, sino un modelo económico basado en la riqueza y en la justicia social. El endeudamiento, Keynes era un miembro relevante del grupo de Bloomsbury, donde estaba Virginia Woolf y todos estos personajes decadentes que han hecho tanto daño en la cultura, y eligieron a Keynes para que mandara en la economía, que por cierto, era un sodomita que lo casaron de forma artificial, porque todo este grupo es un grupo de degenerados y depravados. Y al final vemos como Keynes y todo el tema del endeudamiento masivo, lo que al final ha generado que Europa, digamos, no sea más la misma Europa que un puñado de acciones en manos de capitalistas extranjeros. Es que esa es nuestra realidad. Somos un puñado de acciones.
¿Y sabemos lo que va a hacer los paraísos fiscales? Pues mira, lo mismo que han hecho con la filosofía anglosajona, que es la que está detrás de la destrucción de la economía de Europa occidental en general. Lo que va a hacer con nosotros es lo mismo que ha hecho con sus paraísos fiscales. Es decir, los paraísos fiscales son los residuos del Imperio Británico. ¿Cómo han dejado el Imperio Británico? India, Pakistán, Palestina, Israel, todo el mundo árabe hecho unos zorros, Irak, Kuwait, pero ellos se quedarán con sus pequeños islotes donde el dinero fluya libremente. Si nosotros queremos arreglar el problema económico, podemos poner soluciones a nivel local, pero también tenemos que poner las soluciones a nivel global. Y entre ellas está el control de los paraísos fiscales. Queremos saber de quiénes son esas fortunas, cuánto dinero tienen, porque ese dinero lo necesitamos aquí para generar empresas, para generar empleo, para reactivar la economía. Y lo que no vamos a permitir es que nosotros estemos pagando unos impuestos a nivel del 21% de IVA confiscatorio, que todavía hay margen de maniobra, porque en Portugal el IVA de los alimentos es el 23%, o sea que a lo mejor hasta tenemos que dar gracias. Pero lo que tenemos que hacer es tomar medidas a nivel local, pero también medidas a nivel global. Al final, en última instancia, lo que hay que hacer, se puede reducir, hay que aplicar la ciencia económica hasta el día. Hay someter a la oligarquía, es decir, oiga, siempre ha habido millonarios y, oye, pues va con la condición humana, pero tienen que pagar impuestos con carácter ejemplar. Y al final es someter a la oligarquía, promocionar una clase media y acabar con los paraísos fiscales, entre ellos Gibraltar, y impedir que ese dinero, esa plusvalía que se genera en nuestra nación con el esfuerzo de los españoles, al final, dándole en un banco con una simple tecla, ¡plah!, se va el dinero. Y cuando se va el dinero, ¿qué nos queda? Nos queda Detroit, nos quedan las casas derruidas, nos queda la marginalidad. Es decir, el dinero tiene que retornar a las naciones. Por eso digo que va a ser muy interesante y tenemos que hacer un seguimiento de lo que van a hacer en Francia. Porque, digamos, ellos tienen un problema económico no tan grave como el nuestro, pero su horizonte es más o menos similar al nuestro. Si ellos consiguen tomar medidas económicas de patriotizar al capitalismo, es decir, que los empresarios y los grandes financieros tengan el dinero de las naciones, entonces, digamos, ahí tendremos por lo menos una oportunidad de recuperar nuestra economía. Ya con esta acabo. Muchísimas gracias. Venga, no sois tímidos, aprovechar ahora 10 minutitos, que si algo le gusta a Guillermo es contestar a estas preguntas. Una pregunta, porque ¿cuáles serían el efecto? ¿Todos los efectos de la disolución de la SICAP serían positivos? ¿Hay el riesgo de algún efecto negativo? De los que la sociedad SICAP, cuando se intentó incrementar el PSOE, digamos, lo que hace es, cuando ellos mandan, protegen a la sociedad SICAP, y cuando no mandan, agitan a su electorado, y ahora vendrá un proceso de agitación para luego, cuando ellos vuelvan a mandar, si vuelven a mandar, no hacer nada. El problema de este tipo de sociedades es que, digamos, la oligarquía en España está desaforada. O sea, hacen de su capa un sayo. Nos tratan con absoluto desprecio. Y la prueba está en que cuando se ha intentado, de una forma muy sutil, pues que contribuyan, es que pagan el 1% de sus beneficios, que contribuyan un poquito más, ellos dicen, nos llevamos el dinero fuera de España. Pues entonces lo que habría que hacer, yo creo, bajo ese punto de vista, es aceptar ese ¿verdad? Es decir, vale, usted se va el dinero fuera de España, pero usted se va detrás de su dinero y usted pierde si a lo mejor le queda alguna propiedad en España. Es decir, porque lo que no podemos hacer es que frente a este capitalismo, lo que hay que hacer con este capitalismo es, básicamente, desde el punto de vista patriótico, es domesticar. ¿Y cómo se le domestica? Pues el capitalismo es muy miedoso, muy miedoso. Es decir, ¿cómo solucionaría España el problema, por ejemplo, de Gibraltar? Hilando su pregunta con el tema de los paraísos fiscales, al que más nos atiene, desestabilizando Gibraltar. Pero hemos visto que Rajoy, como máximo, lo que hace es un poquito de control en las fronteras. Desestabiliza ese territorio. Si tú desestabilizas ese territorio, el capitalismo son como las ratas, saldrán volando de ahí y eso se degradará. Entonces lo que hace falta es políticos que sepan actuar con inteligencia y sobre todo tomando medidas enérgicas. Realmente ahora mismo que se van a SICAP no tendría ninguna consecuencia práctica, porque la mayoría de sus inversiones están fuera de España. Son sociedades domiciliadas en España, pero sus inversiones están fuera de España. Y son inversiones que tenemos que tener clara que no generan ni un solo empleo. Ni un solo empleo. Son sociedades especulativas. Quieren rentistas, como de toda la vida. Entonces,
¿Qué consecuencia negativa a España? Pues peor que como estamos, ¿no? Y mejoraría mucho, pero de luego lo que hay que hacer es a la clase, a la oligarquía, lo que hay que es domesticarla y de luego pues cambiarlo lo antes posible. Camino de Hollande en Francia, de subir los impuestos a los ricos, que ha llevado a que se fueran algunos. Eso el Frente Nacional francés lo va por esa línea también, ¿lo sabes o no? Yo no lo sé, hasta ahí no llego. En Francia ha habido... la cuestión es la siguiente. Vamos a ver, la clase dirigente capitalista francesa es más patriótica que la española. Y ahí obligan a la sociedad, si cabe, a invertir en la industria nacional francesa. Eso explica que Francia tenga una industria automovilística tan potente y tenga una industria química pesada e importante, ¿no? Y bueno, este es un caso pues, de un actor que ha dicho, bueno, pues yo no quiero pagar más impuestos, ¿no? En España el problema es que tradicionalmente el capitalista se ha llevado el dinero fuera de España. Lo que hay que hacer es patronizarlo. Y en Francia ahí nos dan sopas con ondas y hay que reconocerlo. Son muy chauvinistas, son muy napoleónicos, pero ahí nos dan sopas con ondas y yo creo que nos señalan el camino que a seguir. Que consiste básicamente en cumplir un mandato constitucional, que es que el que más capacidad económica tenga, que más pague. Pero es que Pedro Almodóvar, que tiene una de las sociedades más antiguas de España, se permite el lujo de haber ido al 15M allí a firmar manifiestos a favor de la progresividad fiscal. Y los que están allí son unos ignorantes, porque no son capaces de decirle, tirarle de las orejas y darle un par de capones, porque les están tomando el pelo. Es un agitador, son agitadores. Nos venden la mierda, la telebasura, el cinebasura, nos degradan y mientras tanto ellos están forrando. Al final lo que hay es una élite económica que vive en unas condiciones de unos lujos asiáticos que jamás se han visto en España, ese nivel de lujo. Y eso, pues somos en parte culpables los propios españoles que lo hemos tolerado. Y tenemos que hacer un esfuerzo pues, de concienciación, como ha pasado por ejemplo, en el caso de las preferentes, que al final, ¿quién es el más perjudicado? Pues el pueblo llano. A mí yo como historiador una cosa que más me gustaba cuando analizo la historia de la Corona de Aragón es que eran entonces los antiguos reyes de la Corona de Aragón, Jaime I, Pedro III, grandes reyes, Alfonso I Matallado, juraban ante los santos evangelios defender a la viuda y a los huérfanos de los poderosos. Hoy en día en España pasa absolutamente distinto, ¿no? Tenemos una cúpula a alto nivel absolutamente podrida y degradada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo pues, está deteriorado. Lo que tiene que hacer el pueblo es revertir ese proceso y decir, nosotros queremos una élite que nos defienda y que haga como los antiguos reyes de la Corona de Aragón, defender a las viudas y a los huérfanos, que es lo que hoy en España no pasa, porque hoy en día, vamos, a una viuda y un huérfano en una entidad financiera, vamos, para ellos es jauja. Dicen, bueno, aquí viene el verdadero negocio que están buscando, el negocio de las preferentes, de todo este tipo de estafas que hemos estado viviendo en las últimas décadas, ¿no? Que es una cosa que en España siempre, digamos, hablando otra vez de la Edad Media y en la época de los siglos de oro, siempre, hombre, había una cierta dignidad, ¿no? Y un cierto respeto hacia el pueblo, ¿no? Y eso en España, por parte de estos, se han perdido. Están ahora mismo como la bestia, vamos, para encadenarnos a todos durante un tiempo y luego que reflexionen y luego ya veremos lo que hacemos. Pero de luego, su avaricia, su descaro y su absoluta impunidad se traduce pues, en paro, en degradación y en hundimiento de España, ¿no? Sobre este interesante tema, lo primero me gustaría decir una palabra que creo que es básica, que es soberanía. Soberanía. Y quiero enlazar un poco lo que has comentado con, además refiriéndote a después de la Segunda Guerra Mundial, un poco lo que llevó a esa guerra. Para mí, desde mis investigaciones yo creo que esto es económico. ¿A quién se le ocurrió en los años 30 del pasado siglo cambiar el patrón oro porque no tenía un duro, o un marco, mejor dicho, no tenía oro, y llegó a eliminar 6 millones, un paro de 6 millones, lo que les puso a trabajar y puso la economía, el trabajo que cree el dinero y los bienes, sino que sean los bienes los que creen el dinero. Y a partir de ahí, cuando se independizó de la alta finanza mundial, que todos sabemos quién controla, los que no se pueden nombrar, acabas en la cárcel, la derrota de Europa, la Europa civilizada, contrajo todo esto que tenemos ahora mismo. En España, pues viene multiplicado por 100, porque aquí, pues siempre se han sido unos atracadores,
el españolito, el que ha podido ha sido siempre un listo. Bueno. Muy pícaro, ya se llaman banqueros. Pero no podemos ahora patriotizar, si queremos patriotizar toda la economía, hay que pensar también, tener muy claro y hacer ver quién realmente está por encima, porque si no, no vamos a poder. O sea, hay 12 familias en el mundo, Rothschild y demás, que controlan todo. Los políticos, Rajoy, todos están dependiendo, son unas marionetas de esas familias. Mientras no nos concienciemos de eso y denunciemos a esa gente, no vamos a poder hacer nada. Jorge, pero hay alguna pregunta. Sí, que creo que es lo que tenemos que hacer. Seguir diciendo a la gente, hablando de los políticos y de los banqueros de aquí, o ir más allá. Lo que tenemos que hacer es lo que comenté en mi exposición, configurar un modelo económico. Un modelo económico que tiene muchos aspectos: reindustrialización, regeneración del campo y la ganadería española, sector servicios, sector turístico. Es decir, tiene que ser un modelo económico sostenible y un modelo económico sobre todo que genere empleo. O sea, ya no nos debemos mover tanto por la rentabilidad del accionista, del dividendo, que está muy bien, que el empresario gane dinero, pero sobre todo lo que hay que crear es un modelo que genere trabajo. Porque generando trabajo la economía se reactiva y luego ya el que tenga dinero, porque eso siempre ha sido bueno, que tiene que haber una expectativa de lucro por parte de quien arriesga su patrimonio y su trabajo. Lo que ha planteado en los años 60 no lo conozco en profundidad. El modelo económico del patrón trabajo pues es muy interesante, pero no soy especialista sobre el particular. Lo que sí le puedo decir es que hay otras escuelas de economía. Está la escuela austríaca, algunos ahora abogan por la vuelta al patrón oro. Lo que pasa es que al final en la economía pasa con la política, que hay un monopolio keynesiano, de un tío que era un invertido que luego al final de su vida se arrepintió del monstruo económico que había creado y que todos los partidos desde la Segunda Guerra Mundial han ido aplicando en mayor o menor medida. Pero bueno, digamos, básicamente lo que es crear un modelo económico e intentar desarrollarlo. Nada, a las 5 abrimos nuevamente la paleta, vamos a hacer